Señores, volvemos por aquí. Como bien le prometimos, tenemos en nuestros estudios a nuestra odontóloga de cabecera, la doctora Catherine Medina, que hoy viene con un programa muy especial. Hoy ella viene enfocado en su gente, en su audiencia. Hoy ella va a abrir las líneas telefónicas para conversar con ustedes, porque ella dice que trae hoy en este día los principales tips para que usted le pierda el miedo a visitar el odontólogo, pero no solamente eso, esa maquinita que le molesta, que usted tiene miedo a la anestesia, todos esos tips que usted tiene que saber cómo visitar el odontólogo de manera placentera y feliz, hoy la doctora se lo va a brindar a ustedes. Doctora, saludo, ¿cómo está? Muy bien, Robert, ¿y tú? Enfocado siempre, doctora. Como debe de ser. Doctora, vamos a ver. Isa, por favor, colócame la línea en pantalla, que yo quiero preguntas para la doctora en esta tarde. Vamos a ver. Bueno, Robert, hoy venimos con un programa muy entretenido porque es interesante estas informaciones para el paciente. Diariamente vemos pacientes que llegan ya con cierta edad, una edad avanzada a la clínica odontológica y es su primera visita. Esto se debe al miedo que muchas veces tiene el paciente a acudir a una visita odontológica, ya sea por traumas que he escuchado anteriormente de pacientes que han tenido ciertos percances, ellos mismos tal vez tuvieron alguna riña cuando estaban pequeñitos con sus padres e incluso le metían miedo, como dicen, y tienen esto guardado en la mente y así pasa el tiempo y ellos si pueden aplazar citas con el odontólogo, pues lo han hecho por años y años, haciendo un deterioro grande en su boca y ya yendo por una obligación, literalmente, muy bien, a esa cita. Hoy queremos traerles a los oyentes algunos tips que son importantes y que le pueden servir para ir a su cita al odontólogo. Muy bien. Comencemos con el primero. Que podemos ver que antes, por ejemplo, de hacer una cita con el odontólogo, usted puede ir y visitar a la clínica, conocerla, conocer las personas que trabajan allí, dígase la secretaria, algún ayudante, incluso rodearse con algún paciente que le pueda haya visitado brindar, esa clínica. Exactamente, que le pueda brindar alguna experiencia, ver el flujo de pacientes, ver que los pacientes entran y salen con naturalidad, que es lo que regularmente sucede en una clínica dental, sin ningún temor, sin ningún problema. Eso va a ayudar bastante a que usted vaya creando la confianza en esa clínica o con ese odontólogo. Muy bien. Que usted lo pueda visitar con más tranquilidad. Exactamente, eso ayuda mucho. Tenemos también otro tips que es importante, que si usted va por primera vez a una clínica dental, es bueno que acuda en hora de la mañana, para que no se pase el día como acumulando ansiedad y dándole mente a lo que va a pasar, pensando, imaginándose cosas, que es lo que realmente y regularmente sucede. El paciente comienza a pensar en todo lo que le van a hacer, incluso sin saber el problema que tiene. Hace un tratamiento en su mente y se imagina cosas que a veces no están ni cerca de lo que realmente necesita el paciente. Doctora, pero usted me ha dicho algo que hasta a mí me ha puesto a pensar ahora. Yo siempre voy en la tarde cuando salgo de aquí en ese horario. Pero tal vez usted no es de esos pacientes que le tienen fobia al odontólogo. No, yo no puedo ir a la maquinita, doctora. La maquinita me pone a mí nerviosa, que yo se pone nervioso. Hay pacientes que cuando hacen una cita, he tenido pacientes por primera vez que hacen una cita y cuando llegan me dicen, no dormí, pensando en todo lo que me iban a hacer al otro día. Y cuando viene a ver, es una limpieza que hay que hacer, una limpieza profunda simplemente. Entonces yo les recomiendo a esos pacientes que vayan en horas de la mañana. Y así pues no tienen tanto tiempo a acumular esa ansiedad y salen también de ese proceso temprano. Muy bien. Y se pueden luego relajar. Pero yo quisiera, doctora, que usted me permita, en el 809-616-1772 y desde el interior sin cargo, totalmente gratis, 1-809-200-8248. Vamos a abrir la línea telefónica para que usted le haga preguntas a nuestra doctora, la odontóloga de cabecera Catherine Medina, especialista en el cuidado bucal a más alto nivel. Vamos a ver qué dice la doctora de su centro. Ella viene especialmente desde el Centro Odontológico Medina, donde tu sonrisa siempre estará bella. Vamos a ver, doctora. Tenía otro tip más que iba a decir. Sí,
Algo muy importante, y esto va para los padres específicamente, muchas veces los padres utilizan lo que es la medicina y la odontología para tratar de educar a los niños, metiéndole miedo con lo que van a llevar y lo que puede pasar. Eso es un error muy grande. Recordemos que la salud es necesaria y en muchos casos obligatorias. Sí. Entonces, cuando usted trabaja de esa manera con los niños tal vez nunca han ido al odontólogo y ya llegan con un miedo y una percepción muy negativa de lo que es la odontología. Entonces, trabajemos con esa parte, los padres, de no meterle miedos a los niños con la parte de la salud, con jeringuillas, con demás, porque cuando hay que hacerlo, y va a llegar un momento, hay que hacerlo, sí. Pero ya el niño llega predispuesto y mucho más negativo. Muy bien. También es algo importante que los padres también ayudan bastante, es cuando llevan a los niños temprano al odontólogo a hacerse chequeos de rutina, a colocación de flúor, a realizarse limpiezas. El niño va viendo que eso es algo normal, que sí. No pasa nada, que no necesariamente por usted ir a un odontólogo, que su papá lo lleve al odontólogo, va a pasar algo grande, algo doloroso, le van a hacer una extracción. Entonces el niño se va acostumbrando a que eso está bien, e incluso sí. Muchos niños les gusta. Cuando los padres toman estas citas temprano sin ningún problema, al niño le gusta ir al odontólogo, se crea una empatía con el niño sí. Y todo es mucho más fácil. Luego si hay que hacer una extracción, por ejemplo, si hay que colocar anestesia, el niño cede con mucho más facilidad. Muy bien. O sea que por ese lado los padres deben de colaborar con esa parte y al fin y al cabo es salud para sus hijos, o sea que sería lo ideal. Okay. Así mismo. Lo ideal, tanto en los niños como en los adultos también, es que si se puede planificar una primera cita que sea suave. O sea, una primera cita donde no vayamos a trabajar con una endodoncia, con anestesia, sino que vayamos a hacer tal vez una evaluación general del paciente, explicarle al paciente lo que tiene. Claro, esto se puede llevar a cabo siempre y cuando el paciente no espere llegar a tener un problema, a tener una inflamación, a tener algo de emergencia para ir al odontólogo. Si usted sabe que usted tiene ese temor a la odontología, entonces trate. Si usted sabe que no duele nada, que no hay problema, vaya, hágase amigo del odontólogo, conózcalo, trate de que sea una persona a quien usted le pueda tener confianza, que le pueda contar lo que está sucediendo, contarle sus miedos, que eso es muy importante. Hay pacientes que se sienten a veces avergonzados porque le tengo fobia y no le quiero decir al doctor. No, usted tiene que tener un doctor que se sienta confiado en contarle lo que a usted le pasa y cómo usted se siente. Sí. Y el doctor va a tomar a sí mismo pautas para trabajar con ese paciente. Los odontólogos estamos generalmente muy entrenados en ese caso, de trabajar con pacientes que le tienen fobia a la odontología, porque tenemos una gran mayoría de pacientes con esa situación. Sí. Lamentablemente, por la odontología que se trabajaba anteriormente, hay muchos pacientes que tienen traumas y que tienen esas secuelas que le han dejado de tratamientos pasados, y la mayoría cursan en ese proceso. O sea que el odontólogo está realmente muy entrenado, lo digo de manera general, en trabajar con esos pacientes, en poder tranquilizarlo. El odontólogo está capacitado para eso, en poder pacificarlo y saber cómo llevar a cabo un tratamiento que el paciente pueda culminar y pueda seguir una secuencia de manera positiva y tranquila. Excelente, excelente, doctora. ¿Algún otro tip más tenemos? Porque yo creo que después de esto ya nadie va a tener temor de visitar un consultorio. No, realmente no. La odontología está sumamente avanzada. Sí. Usted puede también buscar información, como le dije, de lo que usted se va a realizar. No ponerse a pensar en todas las proposiciones y a suponer, porque muchas veces eso es lo que pasa. También el paciente entiende que porque fue con un dolor de muela hace 15 años a trabajársela y le tuvieron que hacer una extracción, esa pieza estaba inflamada, estaba con infección, tal vez no asimiló la anestesia totalmente, una serie de cosas. Si vuelve a doler una muela o a molestar incluso, le va a suceder lo mismo. Sí. Entonces no, vamos a sacarnos esto de la cabeza, porque como te dije, los tratamientos han cambiado muchísimo. Sí. O sea, lo que se hacía antes generalmente ha cambiado ahora y hay otras formas de hacerlo. Tal vez podemos utilizar otro tipo de anestesia. O sea, hay opciones. Incluso para esos tratamientos que suelen ser dolorosos, la anestesia nos ayuda bastante. Una medicación previa también nos ayudaría. Sí. O sea, que hay opciones. El paciente que no piense siempre que va a suceder lo peor, que va a sufrir, que vaya con una mente positiva, que trate de informarse incluso con el doctor, que lo va a trabajar, que le explique lo que va a hacer. Es muy importante a los doctores explicarle a los pacientes
siempre lo que le van a realizar, y más un paciente que le tenga fobia a la odontología. Es muy importante. El paciente entiende, aprecia, y el paciente siempre entiende. Hay muchas veces que nos predisponemos y decimos, no va a entender. Sí, el paciente entiende. Usted solamente tiene que tratar de explicarle de la manera que él lo vaya a entender, pero el paciente entiende lo que se le va a hacer. E incluso, si entiende su situación, el problema que tiene, entiende por qué debemos de extraer una pieza, que ya sería el último de los casos. El paciente entiende, ve una radiografía, hasta la radiografía los pacientes lo entienden. Sí, claro que o sea, sí. que podemos trabajar sin problema, pero siempre haciéndole saber al paciente su situación y por qué debemos de realizar ese tratamiento. Excelente, doctora, pero yo creo que está magnífica, doctora. Hoy usted vino más lúcida ahora. Ya casi ya desembarcando. Excelente, tiene que ser el parto que me la tiene así ya tan lúcida. Qué así bueno, es. doctora, porque son de los tabús o miedos que uno tenía. Mira el caso de la anestesia, uno siempre le ha tenido ese temor a la anestesia por la molestia y lo que puede pasar posterior y demás. Pero qué bueno, y en ese ánimo, como usted dice, ir uno conociendo, ir tratando y acercándose de forma, como usted lo ha dicho, para ir estableciendo esa amistad, esa relación, para que el proceso sea todo entre amigos. Qué bueno, es doctora. lo ideal. Qué bien. ¿Queda algo más, doctora, todavía por puntualizar? Bueno, otro tips que puede funcionar también es si el paciente le gusta mucho escuchar música, puede llevar su música, puede llevar un audífono. Regularmente en consulta también tenemos esta opción de poderle poner al paciente algún tipo de música, pero hay pacientes que se relajan bastante, están como dentro de su mundo en ese momento que escuchan música, por ejemplo, y así se olvidan un poco, obvian un poco los sonidos que a veces son necesarios, aunque no queramos son necesarios. No son nada del otro mundo, regularmente trabajamos con aire, con agua, pero eso hace ruido. Entonces muchas veces esos sonidos hacen que el paciente se ponga un poco tenso. Entonces llevar música lo puede relajar bastante. Tenemos una última opción también, en caso de que sea un paciente muy fóbico, pero que regularmente lo usamos muy poco en consulta, que es la sedación en caso de. O sea, que el paciente lleve sedación intravenosa. Exacto. Hay pacientes que lo piden, pero regularmente son muy pocas la cantidad de pacientes, porque como te dije, se va trabajando con esa parte de la fobia antes de llegar a algún procedimiento que sea grande, y regularmente los pacientes pasan muy bien la parte de su tratamiento sin ningún percance. Excelente, excelente. Doctora, recordarle a los pacientes que se motiven y que se animen luego de esta excelente explicación. ¿Dónde se pueden acercar para tratarse con usted, doctora? Así es, pueden encontrarnos en el número 809-536-8763 y también al 829-808-1877. Centro Odontológico Medina. Excelente, excelente. Está en pantalla de una vez Isaac trabajando rápidamente con los teléfonos. Doctora, entonces nos vemos ya después del parto. Así será, si Dios quiere. Puesta en manos de Dios, que sea ese médico por excelencia y nos la regrese aquí otra vez con bien esa criatura bella y hermosa como su familia, ¿de acuerdo? Así es, amén, gracias. A usted, gracias, doctora. Señores, venimos en breve. Recuérdense que hoy está Ruth con nosotros. Ruth Muñoz viene a hablar de arte y de otros temas más. No se mueva de ahí, venimos en breve. Somos enfocados.